Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende la hora en la que nos vea. Deseo que todo esté chido en casa, que esté bien tranquilo. Si está en el trabajo, que no esté tan pesada la jornada dentro de lo posible. Y que todo esté bien en casa. Hoy, como ya saben, es costumbre el capítulo de el podcast psiquiátrico tatú postmortem psiquiátrico tatú. El orden de los factores no altera el producto. Hoy estamos con una leyenda del hardcore, del punk, pero por este rumbo de la zona oriente, la zona de los volcanes. Contamos con la presencia acá de nuestro queridísimo hermano, la presencia de mi compadre Akel Villa Zapata, y vamos a empezar a transmitir hoy, no sin antes hacernos saber cómo se siente Acri y que nuestro invitado se presente para que vayamos empezando a desglosar todo el tema porque va a estar bien chido, la verdad. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me siento feliz y orgulloso de haber sobrevivido a la explosión. Gracias a Dios no fui a surtir, no fui a la ciudad. Sigo vivo, ¿va? Me siento muy contento de tener por primera vez al güero de Atlautla. Güero, ¿te presentas, por favor? Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Manuel y bueno, pues, mi apodo es el Güero y pues en el bajo mundo subterráneo de los años 90 cuando iniciamos un camino en el hardcore y los tatuajes, pues me decían el Fronteras. ¿Por qué te decían en fronteras, güero? Bueno, porque cuando empecé a conocer el movimiento de hardcore y de punk, el tema de no tener fronteras era algo importante, si yo siempre les decía que fronteras no existían, ¿no? Entonces se quedó así como el antecedente y la banda vieja, de la vieja escuela, tanto pues algunos colectivos o grupos de punk, que sobre todo que en ese tiempo conocí, pues así me reconocen, ¿no? Con ese apodo del Fronteras. ¿Desde cuándo te empezó a gustar el punk? Híjole, no, pues yo empecé a escuchar música desde muy pequeño, de hecho empecé con bandas inglesas o americanas, inclusive, pues que en la línea del rock, ¿no? Como AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin. En esos años había una estación de radio donde pasaban, se llamaba Radio Pirata, y en los sábados pues, nos dedicábamos a grabar algunas canciones para ir escuchando, porque era lo poco que podíamos accesar, ¿no? Pues la tecnología y también los costos de poder adquirir un equipo para poder comprar, pues no lo era, no lo había en esos momentos. Posterior, pues, me fue gustando el rock nacional y en algún momento de la vida me establezco en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo y de estudio y empiezo a participar y a ir al Tianguis Cultural del Chopo. Todavía en esos tiempos, cuando yo empezaba en los 90, estando en el Chopo, pues estaba la estación de ferrocarril, la cual tuve la oportunidad de viajar. Todavía funcionaba. Todavía funcionaba. Viajé 2 veces para Guadalajara y viajé para cuando se hacían los 2 días de colectividad en Monterrey. Me tocó ir con Tortura Auditiva y con los Coprofilia, que eran los que me echaban el invite y me pegaba yo a las tocadas, ¿no? Y a los 2 días de colectividad. Todavía estaba ahí la estación Cabe en señalar, Buenavista. sí, cabe señalar que la estación de trenes que mencionas actualmente es la biblioteca. Sí, sí, pues a un lado estaba, a un Ajá. lado. Que es ahora la estación del Metrobús y todo eso, ¿no? Sí, claro. Sí, pues ahora ya la desaparecieron, pero tuvimos la oportunidad de dar el viaje todavía y andar en el mochilazo en esos Ajá. años, ¿no? Pero entonces tú ya llegas allá a Ciudad de México, pero de cuando nos hablas que empiezas a oír la estación de radio y todo eso, ¿eso dónde es? Pues era aquí, en la comunidad de Atlautla. Atlautla. Posteriormente sé del Tianguis, empiezo a visitarlo, me establezco en la ciudad y me quedo más permanente, ¿no? Entonces ahí conozco al mundo subterráneo, ¿no? Porque para mí eso fue lo que me marcó mucho, con lo que me identifiqué, con el hardcore, con el punk, por el tema que maneja, ¿no? Del cuidado al ambiente, a los animales, pues la igualdad, el respeto a las mujeres, y creo que, bueno, fue una parte que para mí sirvió mucho, porque justo cuando yo viajaba en algunas ocasiones que estaba aquí, viajaba al Chopo y compraba equipo, material, pues, musical, Sí, sí. pues empecé a conocer a la gente de los puestos, ¿no? Los de la banda rockera, por ahí de aquel lado estaba el Juancho que traía hardcore y punk español, estaba toda la sección donde estaba la banda punk, ¿no?
en esos tiempos, pues tenían su espacio y que pues con el tiempo otro amigo y yo empezamos a organizar lo que fueron las primeras tocadas para la zona oriente, ¿no? Y se establecen en Atlautla, se empiezan en Atlautla y un mecanismo que siempre manejamos fue cooperar para que vinieran y tocaran, nunca quisimos lucrar. Todas las tocadas en Atlautla que se hicieron siempre fueron con esa línea de organizarnos, de cooperarnos para llevar lo que nos gustaba y que la gente pudiera, pues con la cooperación, tener acceso a esos gustos, ¿no? Musicales, ¿no? Que en ese tiempo, pues, igual es un tema de que pues eran bandas desconocidas para muchos, pero que empezaban, inclusive hubo bandas que pues ya ni se tocan en este momento, ya no desaparecieron, pero que en ese tiempo apoyaron, ¿no? Entonces llegó el momento que, pues cuando tú estás en el movimiento del chopo, del punk, de lo subterráneo, de lo alternativo, no solo es un tema de la música, sino viene el tema de los tatuajes, viene el tema de las protestas, viene el tema de temas culturales, ¿no? Y pues me toca andar ahí enrolado, me toca conocer colectivos, ¿no? Como Colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva, por ahí conociendo a Russo, a la raza de desobediencia civil, ¿no? Al Ecologito, ahí a Chomsky, por ahí a Ricardo de Brigada Subversiva, a lo que es Biblioteca Reconstruir que inician, a Colín que tomaba fotografías. De hecho, la foto que aparece en el post, esa foto me la tomaron en el 92 en el Tianguis Cultural del Chopo. Tengo ahí la original, ahí con una frase de gracias, chavo, y era Colín el que los tomaba esas fotografías, que siempre lo tomó en blanco y negro todo. Y pues se va dando todo eso y empezamos a ver hacia la zona oriente, ¿no? ¿En qué aspecto? Empezar a traer tocadas y en una de esas, pues a mí ya con las primeras tatuajes en el cuerpo, teniendo los 15 años, me pongo de acuerdo con Meli, con el Ricardo, que es un canal que ya falleció, y decidimos empezar a hacer lo que eran las primeras tocadas de punk y de metal, pero con tatuajes, ¿no? Ajá. Entonces hubo dos tocadas así y hubo dos nada más que nosotros le poníamos igual como se les ponía Expo tatuajes, pero que fueron en mi casa las dos, ¿no? En dos diferentes casas que hubo de mis papás, pero ahí llegaba Russo, que ahorita pues está en Los Ángeles y que lo conocí en Dermafilia, y Mauricio, la señora fea, que pues está en Chihuahua, carnal, un saludo para allá, saludos. Pues estás allá, tu estudio, vi que viste el podcast, sé que a lo mejor vas a ver esto, pues un saludo. Él siempre fue de las personas que nos apoyó con ese tema de, carnal, vamos a hacer expo, y venía, Russo también venía, ¿no? Entonces, creo que eso también empezó a abrir más pues las alternativas para la banda, ¿no? Porque no nomás era una sola cosa. Y entonces empieza a surgir, nos toca el movimiento de los cómics, de los fanzine, y Atlautla edita pues un fanzine, un único número, sí, que todavía, y que bueno, comentando aquí es un rato con los compañeros de la entrevista del estudio, pues miren, es el precedente de lo que aportó Atlautla en esos momentos, porque resulta que este fanzine llamado El Chóstomo, que fue el número 0, y ahí se quedó, ajá, en una ocasión platicando con el hermano del Mataniños, el Manuel, el Manu H, me dice, oye, canal, ¿qué crees que el cómics, el fanzine lo tienen, la fanzinoteca de la UNAM lo tiene arriba en digital, pero dicen que desconocen quién lo hizo? Y justo no le pusimos el antecedente porque nos tocó también años de represión. Ajá. Entonces decíamos, si ponemos quién lo hizo, no, pues al rato vamos a terminar en la cárcel, ¿no? O sea, sí, pensando sí, de esa manera, ¿no? Sí. Antes así era, ¿no? O sea, ibas a una tocada y quién sabe si regresaras, ¿no? Sí. Entonces, por eso no lleva nombre, pero sí sabemos, o sea, digo, fui uno de los que me tocó aportar ideas, y quien nos hizo los dibujos en ese tiempo fue un carnal que es Carlos, que vive en Ozumba, y que es dibujante y que actualmente se dedica al trabajo de la Shakira, ¿no?
Entonces le dimos las ideas y él fue aportando las ideas ahí. Y que pues los temas que maneja, pues temas que tienen que ver con el cuidado hacia los animales, no a las corridas de toros, pues el tema de los militares, que pues es un tema que también a veces cuando llegan los militares para nosotros en esos momentos llegar por un plan de contingencia y hacer de otro tipo de cosas, pues para nosotros no era algo que viéramos bien, ¿no? Entonces a través de este fanzine lo manifestamos, ¿no? Y fueron cosas que se fueron dando, o las modas, por ejemplo, al final ahí también viene un tema sobre las modas, sí, que a veces pues, te ponen una moda y lo que te pongan tú te montas, ¿no? Y creo que el tema del punk no está de acuerdo en eso, más bien va en contra de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es que buscábamos la identidad. Y es como se van dando las cosas, entonces hubo esa aportación en esos contextos. Pero igual les digo, este fanzine está disponible. Si se suben y buscan en la fanzinoteca de la UNAM, buscan el Chóstomo, ahí lo van a encontrar. Ahí van a encontrar todo digitalizado para que lo puedan checar. Y es del año 96. Pero fíjate qué padre que está digitalizado y la hemeroteca no encontraba de dónde había salido. Sí, la fanzinoteca. La fanzinoteca sí, no encontraba de dónde sí, había porque salido. quien decían que quien se los había entregado en ese tiempo una copia fue Álvaro de Héctor, que es el Toluco, un carnal que tocó en Falsa Imagen, que era punk, de allá de por Santa Fe, mi carnal, pues tal igual, pues tiene rato que no sé de él, pero pues si estás por ahí, carnal, saludos. No, que se manifiesten. ¿No? Entonces, pues todo eso nos fue ayudando a que hiciéramos una escena en la zona oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la banda de Ozumba, la banda de Catzingo, y surgió algo bien interesante, porque ya banda de Catzingo, y actualmente Catzingo son de los fuertes que tienen el rock urbano, tienen grupos de rock urbano, qué bueno. Jalan conciertos de rock para esa zona, y Atlanta no tiene ni un grupo, ¿no? Pero bueno, eso es algo que con lo que desafortunadamente te quedas, pero bueno, creo que esos años fueron la aportación para toda la zona, porque el único antecedente que se tenía creo que era que había venido Three Souls a San Rafael. Fuera de ahí no había tocadas, ¿Sí? no había tocadas, y todo era en Atlautla, y Ozumba. Se compartió un concierto en Ozumba donde tocó Regeneración, Coprofilia, no recuerdo qué otras bandas tocaron, porque pues sí, de repente, pues, aunque andábamos ahí, había como, pues hay bandas de black metal que pisaron pues Atlautla, pero ya no las recuerdo, ¿no? Pero pues fue algo muy bonito en esos momentos. ¿Me puedes mencionar en qué año vinieron a tocar? Pues empezaron, las tocadas empezaron en el 93, 94, 96, ¿no? Les decía que en 96 fueron años de elecciones y recuerdo mucho porque hubo una tocada muy grande, muy fuerte, que ya la gente también se acercaba, la gente joven nos cooperaba, y eso fue un antecedente muy importante porque años posteriores yo viajé en el 2005 a California a trabajar 3 años a Estados Unidos, y en ese tiempo la gente de Atlautla siguió trabajando, hizo un colectivo, siguió trayendo conferencias, siguió haciendo tocadas, y creo que eso fue algo muy importante, porque es la continuidad, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que sí se sembró algo, sí se cooperó con algo, y que aunque fueran otros estilos, no importa. Yo creo que al final siempre, la idea siempre de nosotros no fue no estar peleados con estilos, más bien era contribuir, y como gente que reconocíamos la música y nos gustaba, era hermanarnos y fortalecerla, ¿no? Muy bien. ¿En qué año hiciste la primera expo en Atlautla? En el 2000 o 99, por ahí así, porque primero fueron las primeras tocadas y después ya fuimos como fraguando. Bueno, ya hicimos esta primera tocada y ahora, aunque sea un sándwich, salió para darles y pagar todo el equipo que se rentaba, ¿no? Porque fíjense, en esas épocas el tema era rentar el equipo y se lo rentábamos a un equipo de cumbia ahí de la comunidad, hacíamos el contrato y de repente ya nos rompieron el parche, pues a pagar el parche, porque si no ya no nos lo rentan para la otra tocada, ¿no? Entonces después de eso ya viene un proceso donde tomamos la decisión de poder llevar a cabo ya una expo de tatuajes, pero con música. Y de hecho aquí ven el flyer que hicimos, ahí me los encontré buscando, hay una... la verdad no recuerdo si vinieron todos los tatuadores que están aquí, pero eso fue ahí en el auditorio comunal, de Atlautla. Se trataba de que hubiera
Fíjate, que hubiera, ¿no? para la primera expo que hiciste en Atlautla fue Auditorio Comunal de Atlautla, México, tatuando desde las 12 del día, el día 26 de agosto del 2000. Fíjate, invitaste a Carroña de Dermafilia, a Lacra, a Benjamín, a Russo, a Ana Paola, Señora Fea, Ujú. Caro, Paola. Tuviste grafiteros como Humo, Sketch, Scrape, Dila, Sí, Rec, Erla, Joshua, hace. Láser. Ujú. Sí, que también pues el Me- tema de los grafitis, de que los también grafitis, traía un tema subterráneo, pues era un tema sí, que no. Y que pues por ejemplo aquí, ¿no? Una tocada donde pues ahí se veía cuál era el contexto, hardcore, metal, ¿no? O sea, no nos cerrábamos pues, hasta Sí. hip hop, ¿por qué? Sí, Porque claro. pues la banda nos iba conectando. Yo tengo una banda que está tocando esto, tráetela, ¿no? Ok, Están este invitados, evento es ¿no? paralelo, ¿no? Sí, Es el mismo. exactamente. Allá los tatuadores y aquí la música. Sí, pero en el mismo Mira, sitio. tuviste la creatividad de separar las propagandas, por así Sí, decirlo, claro, sí, para que fuera juntos pero no revueltos, ¿no? sí. Que no había problema, No, pero bueno. al final, pues, bueno, y tratamos de hacer nuestras propagandas ahí Ajá. a nuestros, pues, a nuestros alcances, Y ¿no? era más entendible para la gente que estaba más interesada en el tatuaje o la gente que estaba más interesada en la música. Pues en esos momentos, fíjate que rompimos también con un mito, porque Mira, para esas épocas hablar de tatuajes, el que tenía un tatuaje, pues es porque había estado en la prisión y por otro lado marcaba su vida para ya no entrar a un tema institucional como trabajo, ¿no? sí, Hablar de claro. ejército, policía o alguna empresa. Ujú. Entonces también había un riesgo para ti, porque bueno, ahora te metes el láser y te lo desapareces, pero en esas épocas, hablando de los años 90, o sea, si tú te hacías un tatuaje te marcaba, ¿no? Y ya no te veían bien, aparte pues siempre con los pelos parados, con los pelos pintados, con las rastas, con el pelo largo, con estoperoles, con botas militares, ¿no? O sea, era un tema que en realidad pues, la gente sí te veía bien diferente. Y por ejemplo en Atlautla pasó algo bien curioso, porque toda la banda de la vieja escuela que llegaba a la tocada llegaba a parar a mi casa, a la casa de mis papás. Y mis papás siempre vieron, no, yo vivía yo a la salida, como entrando de aquí, en la primer capilla, a una cuadra abajo, en las casas de mis papás siempre yo tuve un cuarto donde además ahí llegaba toda la banda, ahí nos quedábamos. Entonces, punks que venían de otros países o sea, era bien interesante porque ya hablar de los 90 cuando ya alguien ya traía perforaciones, ya traía tatuajes, ya traía pintados los pelos parados, se volvió algo normal en mi casa y se volvió algo normal en la comunidad porque también pasó algo curioso. Ajá. Nunca en las tocadas nunca hubo problemas de violencia. Sí. Y eso marcó algo muy importante en los antecedentes para que nosotros siempre nos dieran permiso en el auditorio comunal, sobre todo, de poder hacer las actividades, de poder hacer las tocadas, porque eso permitía que nosotros nunca íbamos a generar violencia, íbamos a generar información, porque el punk así era, ¿no? O sea, sí era música de protesta, pero aquí está esta información. No era sabíamos que pelear contra el sistema no nomás era eso, era también informar cuál era nuestra postura y el por qué nosotros pensábamos de esa manera, ¿no? Entonces, escrito, musical. Sí, claro. Entonces, pues, por ejemplo, cuando te digo que cuando me tocó ver a SS20, por ejemplo, porque conozco a Chucho Demon, porque Chucho Demon hizo SS20 y después hizo Cadáveres, ¿no? Primero con la Zapa y después ya hubo otro estilo con performance y lo conocía. Yo visitaba la casa de Chucho Demon porque el Punky, que es baterista en ese tiempo de Tortura Auditiva y que después también pasó a formar parte de los Constructores del Odio, son hermanos. Entonces yo empecé a cotorrear con ellos porque ellos vendían playeras punks. Entonces siempre llegaba y me paraba en el puesto y decía, ¿cuál me voy a llevar? O los parches, o los pines. Ajá, entonces pues fue algo con lo que ya ahí fue donde me empecé a relacionar con la banda, ¿no? O ya iba yo a las tocadas. Siempre que ibas a las tocadas, que fuera en el Look, o en el Cosmos 2000, o que fuera Carita JC, o que fuera el Seguro Social ahí del por Tlatelolco,
Siempre era la misma banda, siempre era la misma banda. Ya después jalábamos para Jalalpa, ¿no? Pero hablar de Jalalpa era hablar de Panchitos, era hablar de punk, netamente, ¿no? O sea, no, o sea, el metal era diferente, o sea, yo creo que en ese momento las bandas fuertes de metal siempre fueron en la parte norte, Tlalnepantla, Ecatepec para mí, ¿no? Del estado. ¿No? Sí, claro, entonces, pero hablar de este lado era la otra historia, ¿no? Que justo por eso a veces mucha gente no entiende por qué un punk traía botas militares, porque ahí de aquel lado estaba el tiradero de Santa Fe y había un destacamento militar y tiraban, y la gente iba y se ponía botas porque no había. No había, ¿no? O sea, no era no era por un tema de las compro de para que vean que yo no puedo ser militar y las traigo, no, era una necesidad más bien. ¿Sí? Yeah. Entonces se da un tema bien importante, es como el slam, ¿no? El slam sabemos que se crea en base a una necesidad de sacar, sí, tu energía, pero era algo que no se viera bien, que no fuera estético, ¿no? Algo que pudieras desfogar, sí, pero que no fuera, que va a ser para unos 15 años, ¿no? O sea, te ponías y cámara, bríncale, sáltale, córrele, ¿no? Todos contra todos. Que aparte también agarra algo de la historia como de las tribus viejas que danzaban alrededor, ¿no? Ajá, de sus juegos o de su ceremonia. Entonces, cuando el slam surge, pues sabías que era ir a sacar todo, ¿no? La energía y que todas esas cosas, cuando las traes a la comunidad, pues la gente ¿qué pedo? ¿Esto qué es? ¿De dónde está? ¿No? Sí. Y a pesar de estar cerca de la ciudad, pero eso nos ayudó, te digo, o sea, yo agradezco mucho, en esas épocas había unos carnales que Toño y sus papás, vendían pozole, ellos eran los que nos hacían el pozole para la banda, ¿no? Porque siempre teníamos como la idea de que, pues, al rato, pues, hay que darles algo de comer, un bajoncito, y era un pozolito acá de trigo, ¿no? Perdón, para que la banda también pudiera comer, ¿no? O sea, era parte de las historias que, te digo, fueron sumando y que te vas dando cuenta que, pues, era una forma de vida, pero va relacionada con muchas cosas, ¿no? O sea, estaba ligada, o sea, no se desligaba. Y eso, pues, era algo bueno, porque siempre proponiendo, ¿no? Fíjate, del último a quien se trajo a tocar a Tlautla, un festival cultural de Día de Muertos, fue Arturo Mesa. Y Arturo Mesa, pues a lo mejor para muchos no lo conocen, o los que lo conocen saben que el tipo, pues escribiendo y cantando, trae un rollo bien interesante, ¿no? Sin que digamos que sea hardcore o música de protesta, pero también aporta mucho a la escena, ¿no? Y entonces, pues ya desde ahí te das cuenta cuánta diversidad. Pues yo cuando estuve en Estados Unidos se trajeron a Navanta, tocó a Navanta, Semen tocó, ¿no? O sea, me hablan de ellos, yo ni los conocí, fíjate, o sea, yo escucho, ¿no? Pero me decían, no, pues qué, yo decía, carnal, no me tocó, güey, yo no estaba, ¿no? Pero qué chido que, o sea, hubo esa continuidad, como te digo. A lo mejor te has distanciado un poco, pero pues la verdad es que justo ahorita estamos tratando de fraguar ya quizás otra vez un conciertito, ¿no? Porque por ahí hay una banda que va a hacer gira, una banda mexicana como la que es Putrid Scum, y probablemente, pues, todavía no hay plática, pero pues ya empecé a platicar con la banda, probablemente en noviembre armamos algo, ¿no? Ojalá. Esperemos estar ahí. Platícanos de tu primer tatuaje. Híjole, pues ese fue con mi carnal El Rancho, ahí en Cabeza de Juárez, tenía un estudio en el estacionamiento, y justo también ya lo conocía yo desde el Chopo, ahora creo que vive en Tijuana, ya tiene rato que no conozco ni sé de dónde está, pero lo último supe que estaba en Tijuana mi carnal, y me llevó igual, con el conecte siempre fue este carnalito del Ruso, el que ya falleció, el vocalista de Coporfilia, que fue el primero, y pues tomé la decisión de yo tatuarme porque me gustaba, me llamaba, y el diseño fue de un carnal que hacía dibujos para una revista gabacha que se llamaba Profan Existen, que era el Donovan, venía llegando, ese día vinieron a tocar y traía su libreta y traía diseños y dije, me voy a hacer. Y es un cadáver que tengo aquí, es un cadáver que está echándose a perder, se lo están comiendo, ya aquí hay un feto comiéndoselo, los buitres, los gusanos, ¿no? Es como lo que físicamente vas a ser, ¿no? Devorado por los animales. Y me latió iba de la mano con ese concepto que yo en ese momento traía y que he traído, pero pues digo, ahora también he ampliado cosas y gustos y formas. Entonces, Rancho fue el primero que me tatuó. Ya después fui a Dermafilia y en Dermafilia me tatuó
En una me tatuó Chanoc, Ajá. un indio nativo que traigo aquí en la pierna, y hasta de este lado, por acá este lado está, me lo tatuó ruso, y después ya también posteriormente visité a Ruso, una me tatuó aquí en Atlautla y otra en su estudio Tonatiu, ¿no? Que era ahí, que todavía sigue el estudio, y pues él ya está ahora trabajando Hancock ahí en Los Ángeles, ¿no? Ajá. Entonces, pero fue una toma de decisiones donde no, era morro, iba a cumplir los 15 años y yo me aventé y no pedí permiso. Yo llegué a mi casa, ya me tatué. Dije, a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale, porque también esa parte de la historia de querer algo, pues ya lo decides y sabía que me iba a marcar porque mucha gente con el tiempo te vas a arrepentir, ¿no? Ajá. Siempre te tenía con esa historia. Yo a la fecha de los 13 tatuajes que tengo, no me he arrepentido, estoy a gusto, inclusive pues a veces por lana, pero creo que también un tatuaje más no estaría de más en estos momentos. De lo que nos arrepentimos es de no habernos tatuado más. Pues sí, claro, ¿no? O por ejemplo te decía, bueno, yo comentaba más temprano, antes los tatuajes eran un tatuaje espaciado y a veces no era ni tan grande, ¿no? Era algo pequeño. Eran parches. Sin embargo, actualmente, pues los diseños ya son o brazos completos o piernas completas, ¿no? O muslos, ¿no? Entonces, que también es algo muy interesante cómo ha evolucionado el tatuaje y pues los que nos quedamos con la vieja escuela, bueno, ahí tenemos los nuestros, pero actualmente lo de actual también está muy bonito, luce bastante, ¿no? Hablando precisamente de tatuajes y del primero que te haces, ¿te acuerdas cómo fue? ¿Cómo fue la situación del equipo? Sí, pues era un equipo pues hechizo, ¿no? Ajá. Porque finalmente Todavía pues te tocó. era un estudio que pues, mi carnal lo tenía ya acondicionado en un estacionamiento, Ajá. era una casetita, ¿no? Entonces, todavía A ver. fue tinta china, ahora Sí. ya son todos los demás fueron tintas vegetales, pero pues bueno, me tocó así Sí, a la época. y No, es desde chico. esas épocas, ¿no? Entonces, pero yo sabía que eso a mí, porque también te metían el tema de te puedes contagiar, te puedes dar sida, te puedes enfermar, Sí, te o metían sea, miedo. viene todo un rollo psicológico que te bombardea desde antes o después. Ujú. Entonces, la verdad es que yo, inclusive, pues, como les digo, actualmente ahora ya hasta tienes la posibilidad de donar sangre, ¿no? Sí, O sea, no hay claro. problemas, No. el tipo de tintas no contamina, Ujú. la higiene que utilizan los estudios es profesional. Sí. Por eso yo siempre recomiendo que siempre se visiten estudios, ¿no? La Ajá. verdad, ¿por qué? Porque eso te va a llevar a una buena calidad en el trabajo, ¿no? Exactamente. Tú viviste una época donde había pues había mucha precariedad, pero aún así estás a favor de que el tatuaje ahora sí ya se lleve de una manera más higiénica, ¿no? Sí, claro, pues es una responsabilidad de Claro, ambos, ¿no? Del sí. tatuador y del que lo va a hacer, no por quererte ahorrar, pues no tiene caso, al contrario, tiene que ser profesional el tema para que también valga la pena lo que te vas a poner, ¿no? Claro, y no pueda llegar por ese lado el arrepentimiento, ¿no? Sí, sí ha habido gente que hubo años, épocas en que pues, se hacían su anclita, ¿no? Y así, carnal, quiero borrarme esto, tápame, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Por eso yo siempre les he dicho a la gente que cuando se van a hacer un tatuaje lo piensen más de 2 veces. No es que sea un tema de decirles no lo hagan. Si yo lo tengo, pues si alguien lo quiere hacer, digo, inclusive mis hijas, ¿no? Tengo dos y cuando fue sus 2 primeros tatuajes que se hicieron cada una, yo las llevé al estudio, les dije, órale, yo se los disparo, no hay problema, pero que sea con alguien profesional para que ustedes también sepan la calidad de lo que van a llevar y el gusto. El gusto ya es de ustedes, no, yo ahí también no. ¿Qué te crees, güero? Que aquí llegó un personaje de la calle y me dijo, ¿cuánto me cobras por borrarme este tatuaje? Le digo, ¿por qué te lo quieres borrar? Ah, es que me lo hizo en la cana. Le digo, ¿y eso qué? Le digo, tiene una gran historia, ¿no? Le digo, los tatuadores de cana son empíricos y hacen cosas bien chingonas con herramientas rudimentarias. Sí. Le digo, y eso marcó una parte de tu historia. Le digo, y ahora ya estás acá afuera, valóralo. Yo no voy a tapar eso. Dice, sí, cierto, ¿verdad? Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Dice, gracias, ¿no? Sí, es que había el estigma, ¿no? De que si que a quién mataste o por qué estuviste o a quién violaste. Entonces, eso nos tocó un tema muy, o traías tatuajes, te agarraba la policía, ya valiste, porque estabas considerado como un delincuente. Sí, ¿cómo te tocó? O sea, fueron épocas del trato, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo una vez fuimos arriba de Jalalpa, fuimos Sí. a una tocada, un amigo y yo,
y por estar ahí afuera de la tocada nos agarró la policía, pues terminamos en la cárcel sin hacer nada, ¿no? Sí, Por sí, el sí. hecho de estar ahí en la tocada, porque pues se reprimía mucho eso, ¿no? Más si ya llevas tatuajes era todavía peor, ¿no? Sí, Te estabas en una consideran como un tocada. delincuente, ¿no? Estabas en una tocada de punk. Tenías tatuajes, tenías los pelos parados Sí, y tenías botas militares, ¿no? Entonces eso eran como muchos, pues no delitos, pero eran como muchos atenuantes para que te cargaran la pila, nada más, ¿no? sí, claro, pero pues qué bueno que esas épocas, Ya van pues algunos pasando. sí las vivimos, pasaron, se vio de otra manera y justo ahora creo que en toda esta apertura pues hay la posibilidad de escuchar a muchas bandas y Qué ver bueno. muchos tipos de espectáculos como las expos, ¿no? De calidad. Eso Ujú. creo que para Zona Oriente el hecho de que haya estudios como este, otros en otros lados, o que la gente siga animándose a trabajar el tema de pues, del decorar las pieles Ujú. de la gente, creo que eso es algo muy bonito, ¿no? O sea, hay tatuajes que yo no me haría, pero sé que lucirían bien en otra piel, ¿no? O Sí, sea, pues claro. es cuestión de gustos, Cuestión de ¿verdad? gustos. Pero justo cuando nosotros empezamos en esas épocas, pues empezamos con unas cosas que fue el rock, que fue lo alternativo, y ya después se fue ligando todo lo demás, ¿no? Las expos, los grafitis, ¿no? La ropa, la identidad en las formas de pensamiento, ¿no? Entonces creo que todo eso sí fue un precedente, pues por lo menos para nosotros sí, ¿no? Y yo lo veo con gente joven que también de repente ya los veo tatuados, ¿no? Y que se están pensando en hacer otros diseños, y eso pues también es importante, porque justo si no hubiera visto un parteaguas y no hubiera habido un antecedente, pues a lo mejor estuviéramos empezando con eso después de muchos años, ¿no? Sí. Coméntame cómo es que vamos ligados los tatuajes con la música. Pues yo siempre, desde que ubico el rock, vi a artistas que cantaban rock con tatuajes y siento que ahí fue donde empieza, ¿no? Sí. El estar ligados. Entonces, cuando aquí empiezan a hacer en la Ciudad de México las expos de tatuaje y con música, pues es como ya vas viendo que sí va de la mano y pues es por eso que nosotros en esas épocas nos animamos a llevar estas propuestas a la comunidad o a la zona, ¿no? Porque, bueno, lo hacíamos en Atlanta porque pues, la mayoría éramos de ahí. Ya después empezamos a conocer gente en Ozumba, Ujú. que fue también quien decidió hacer por ahí una tocadita, que también se fue de buen nivel, y ya después, pues creo que ya ahorita se está fortaleciendo la zona con grupos, con estudios, ¿no? Entonces, pues, creo que cuando empezó de la mano no se ha desligado y eso es importante. Te agrada que siga de la mano. Sí, claro, Ujú. para mí sí, a pesar de, pues yo ya tengo 51 años, sin embargo, pues digo, ya la música me quedé a lo mejor en la vieja escuela, pero creo que sigue siendo algo importante, ¿no? El que también, ¿por qué? Porque si un joven se va a tatuar, pues que sepa qué tatuarse, para que no se arrepienta, ¿no? Porque a Ajá. veces en la loquera, ya, a ver, o en la peda, a ver, hazme esto, pues, y ya después uno, ¿qué onda? Ya quiero quitármelo, arrancarme el peso. Es que no es eso, más bien es una buena toma de decisiones. La vas a poder, porque yo creo que los tatuajes hay dos formas, ¿no? Hay unos que vas a lucir y hay unos que son personales que nomás los vas a llevar ahí, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, sí hay que pensar más de 2 veces y siempre, pues, en un estudio, ¿no? Que ahora lo hay más cercano, a veces, otras veces te ves en la necesidad de salir fuera por otras cuestiones, buscando lo que no lo hay, pero ahora sí. Y creo que esa parte es importante, el que haya habido ya desde los 90, estamos hablando ya de un buen de años, ¿no? Se vino fraguando y fortaleciendo poco a poco hasta que esto ya, como ahorita que hay esta posibilidad, ¿no? De hacer este tipo de transmisiones, Sí, de claro. poderles Documentos. transmitir a la gente, ¿no? Para que conozca, porque hay gente que pues ni siquiera conoce, no sabe cómo es que llegó o en qué momento se estableció, ¿no? Y que te digo, por ejemplo, puedo ver el Catzingo, ¿no? Que ya tienen varias banditas, y yo los veía en las tocadas de Atlautla. Y eso es bueno. O sea, quiere decir que la semilla que sembraste, quizá en ese momento no lo pensabas como una semilla, lo pensabas como solo traer a la comunidad lo que les gustaba, Sí, pues la en ese cultura, momento ¿no? era lo que disfrutábamos, Ajá, ¿no? O disfrutabas de sea, hacerlo. a lo Y mejor mira, no proyectábamos
para 10 años esto No. vas a crecer y Ajá. por eso es que a lo mejor ni por eso yo creo no hay grupos, ¿no? Porque pues nos dedicábamos a, pues vamos a hacer rock, vamos a cooperar y traemos esta banda, ¿no? Pero Y- pues fíjate, tan bueno fue el trabajo que gente de otra comunidad se inspiró, y entonces ahora en la comunidad de al lado, ahora sí ya hay grupos de rock. sí, claro, sí, eso también es bueno, Es bueno. es bueno, ¿no? O el tema de los estudios de tatuajes, ¿no? O Sí. sea, ya vas viendo que hay gente que pues se metió en esa línea y está trabajando y se profesionaliza y pues súper, ¿no? Ajá, yo es como siempre he dicho, ¿no? El que llegues a una tocada de rock no quiere decir que siempre vas a estar ahí nada más, ¿no? ¿Qué tal que de una tocada de rock te dio por convertirte en técnico del audio, ¿no? Sí, Técnico hay de la muchísimo. iluminación. ¿Qué tal que te dio por tocar un instrumento? En los estudios de tatuajes pasa lo mismo, ¿no? No entras a un estudio de tatuajes y te vas a convertir en tatuador. Te puedes convertir en fabricante de equipo, en distribuidor de equipo, en dibujante, en pintor, hay muchas cosas, ¿no? Claro. Cuando tú cuando descubres el punk, ¿qué es lo que te agrada del punk? Me decías hace rato, y lo aumentaste al principio de la entrevista, las letras. Las letras sobre qué habla el punk que a ti te gusta. Híjole, pues por ejemplo, me identificaba mucho con el cuidado hacia los animales, por ejemplo, el tema de corridas, de no a las corridas de toro, porque me acuerdo que una vez fuimos a hacer protestas ahí a la Plaza de Toros, ¿no? Ajá. Porque no estábamos de acuerdo y no estábamos conformes y a la fecha, ¿no? Se sigue haciendo lo posible porque eso no se siga dando. Ahorita por ahí, No es arte. a través de un colectivo que son los Mana Darks y que, fíjate, curiosamente, o sea, es banda del rock y años después por ahí hay un carnal que es veterinario, por ahí está el Cheneque que mueve una librería digital y que ellos fueron con otros carnales y otras carnalas encargados de, a través del colectivo, fundamentar y juntar firmas para detener lo del tema de las corridas de toro, que ahorita en la Ciudad de México cambió el estatus y el formato, por eso es que las corridas ya no pueden ser llevadas como eran. Y la idea es eliminarlas porque se juntó el número de firmas que pedían y bueno, todavía está ese tema, ¿no? Entonces, le digo, desde cuando el Chóstomo ya veníamos diciendo que no a las corridas de toro, también había un cartel grande que sacó por ahí el colectivo, que así decía que no estábamos conformes, no estábamos de acuerdo, de esos años, ¿no? De los 90. Y sin embargo, nos volvemos a encontrar. Y fíjate lo que son las cosas, estos carnales hacen también un festival, acaba de pasar, lo hicieron en el Faro de Oriente y es para recaudar fondos para esterilizar perros y gatos de la calle, ¿no? Con música de rock. Ya estuvieron por ahí los Cogelones, ya estuvieron por ahí Señor Bikini, ya está. Y son de las cosas con las que actualmente te vas dando cuenta cómo va reforzando, porque como que siento que en ese momento mucha banda estaba estudiando y formaba parte del movimiento de rock o de punk o alternativo, y después se tituló o sacó una carrera y se estableció y ahora no ha dejado, sino más bien sigue regresando y reforzando ahora ya los criterios. Entonces para mí el punk pues me dio mucho en ese contexto. Fíjate lo que son las cosas. Yo cuando me regreso a vivir a mi comunidad, pues yo vengo de un origen, soy campesino. Me gusta cuidar el medio ambiente. Yo soy activista, o sea, yo realmente me gusta el cuidado del bosque, de la montaña, soy guía de alta montaña. Sí, y el tema de las tradiciones, pues, trabajo en temazcal desde hace 27 años, mis abuelas fueron parteras, curanderas, temazcaleras, entonces el reconocer esos orígenes, esas tradiciones, forman parte de la identidad del punk, porque eso lo tomaban en sus letras. ¿Te das cuenta ahí cuando la gente que estaba en el punk no era una cuestión nada más de querer encajar, sino era una cuestión de que sí traía los pensamientos? Claro. Por eso es que a la larga se sigue quedando en el punk, porque su pensamiento ajusta con esa ideología. Sí, claro que pues el tema de la comercialidad a veces no da para que el punk sea de esa manera, sea alternativo más No bien, se busca, ¿no? ¿no? Pero sigue caminando y ha venido, ¿no? Evolucionando. Sé que es difícil por el tema de que ahora ya muchas cosas, todo sube y todo, la gente a veces lo escucha y a veces no sabe de dónde es el origen, ¿no? O sea, hablar de bandas viejas mexicanas o extranjeras que a lo mejor ya ni existen, ¿no? Pero que sí marcaron una pauta dentro del contexto, como Sabotaje Final, por ejemplo, que para mí fue un abandononón,
está Narcosis de Perú por ahí, por ejemplo, ¿no? Está Desobediencia Civil, ¿no? Masacre 68, SS-20, que fue de los primeros que incorporó una mujer cantando y que se reconoce, pero de qué años, ¿no? Hay con la amiga Zappa que por ahí anda todavía. Entonces, y también los tatuadores, ¿no? O sea, saber que pues Chanok en España, el ruso en Estados Unidos, el Mauricio allá en Chihuahua y más gente abriendo estudios y haciendo congresos, y creo que eso hace que nos demos cuenta que no nos identificamos con algo que fuera a ser nada más pasajero, sino algo que fue permanente, algo que forma parte de nuestras vidas, algo que nos vamos a llevar, ¿no? El día que ya no estemos, pero que sí fue una influencia desde lo que vimos y somos una influencia de lo que vamos dejando, ¿no? Pese a como se ve la estética punk, pues podríamos pensar que podría tener ideales nocivos, ¿no? Pues, pero realmente tiene todo lo contrario, sí, ¿no? En algún momento nosotros, muchos de los punks, peleamos porque no hubiera violencia, ¿sí? Porque no hubiera drogas, ¿no? Porque no hubiera excesos, porque en realidad se supone que era una alternativa. Y si criticabas al gobierno tendrías que hacer algo bueno, algo mejor, bueno, ¿no? O sea, no lo contrario, no caer en el juego y caerte en drogas y desaparecer. Mucha banda lo hizo, desafortunadamente, que ni siquiera, ya ni está, desafortunadamente, porque justo ahí está reflejado que ese no era el camino. Exacto. ¿No? O sea, y entonces hablar de alternativa, justo era, yo me acuerdo cuando nos juntábamos ahí en la glorieta de Insurgentes a proyectar documentales, ¿no? Qué bueno. Que se analizaban en ese momento, o sea, cosas de ese tipo, pero pues... ¿Cómo era? Pues había días entre semana que ahí nos juntábamos y ahí se proyectaban documentales en un espacio, y creo que eso nos ayudaba también mucho para crecer, ¿no? O como, por ejemplo, la biblioteca Reconstruir, que aportó mucho en cuestiones de anarquismo, para que la gente pudiera entenderlo, porque, pues a veces, te digo, o sea, el crecer, nosotros no estábamos de acuerdo cuando la banda taloneaba ahí a la gente que llegaba al Chopo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque veían gente que venía de fuera, y aunque fuera de la ciudad, no se me hacía justo que, pues, ¿por qué tener que quitarle dinero a alguien que ya lo trabajó, alguien que iba a comprarse algo? Entonces, toda esa parte de la historia, o sea, había cosas con las que mucha gente no estábamos de acuerdo y que nuestras propuestas eran de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, inclusive ahí yo me acuerdo que había una sección, fíjate lo que son las cosas, yo en algún momento por el tema de seguir el movimiento punk, hasta dejé de comer carne, ¿no? Sí. Como unos 2 años dejé de comer carne porque yo me iba a comprar mi torta ahí de soya y acá, sí, claro, porque había el espacio donde venían unos compas ahí en el espacio punk, ¿no? Entonces, como que ibas buscando esa identidad, ¿no? Y pues claro que el punk y los demás estilos, definitivamente el tianguis cultural aportó y sigue aportando muchísimo, a pesar de los tiempos, a pesar de que ya no sea de la misma manera, pero sí fue un precedente, y siempre de ahí llegábamos, como era como el punto de reunión, y de ahí, ¿qué va a haber? No, pues hay una protesta, vamos para allá, o va a haber tocada, vamos para allá, o viene tal banda, vamos para acá, ¿no? O sea, imagínate, a mí me tocó ver a Los Crudos en el foro John Lennon la primera vez que vino, ¿no? Ahí cotorreando con el Martín, llevamos un pulque de aquí, les invitamos, o sea, esas cosas como experiencias son bien importantes porque sí te marcan, ¿no? Martín y su banda trajeron unas letras bien interesantes, y había ahí por ahí una frase donde decía que no dejemos que los jóvenes caigan en las drogas, en la violencia. Y es importante porque eso sí era de esa manera, sí debía de ser de esa manera y debe de existir en este momento, ¿no? Por eso creo, sigo pensando que el criterio de analizar una letra de una banda, o inclusive la propuesta, tiene que ser desde, no importa que sea ruido. Yo me acuerdo que por ahí en esos tiempos mi canal El Criptas, que tocaba con Regeneración, después hizo otra banda, la verdad es que él trajo un sello de música, y que en esas épocas bandas que venían con un proyecto que se llamaban Pro Destrucción de la Música, ¿no? Campaña Pro Destrucción de la Música, porque decían que no tenía que ser melódico, pero que las letras sí tenían que tener un buen contexto, ¿no? Es lo que yo sabía y quería acotar, que el punk en su formación no tiene que ser bonito, o sea, no tiene que escucharse bonito, no tiene que tener una
una estética bonita. O sea, el objetivo es el mensaje, lo Claro. que va a dejar, ¿no? Sí, siempre fue así, Sí. es lo que decíamos, pues, es como por ejemplo hablar del slam, ¿no? O sea, ahora ya hacen slam en cualquier lado, ¿no? Hasta en la cumbia hacen slam, Sí. pero su origen fue en realidad, era algo que no se viera estético, Ajá. alguien que lo viera y dijera, chales, eso está culé, ¿no? Pero en realidad saber que sí tiene un origen, sabía que si tú te ponías ahí a brincar, a saltar, sacabas todo y terminabas cansado, pero sin problemas, sin que molestaras a alguien, ¿no? Igual las letras, ¿no? O sea, las letras no tendrían por qué ser, pues, agresivas, tendrían que ser constructivas, ¿no? Ajá, sí. Y esa parte Sí, claro. justo es una parte que está ligada, pues es lo mismo el contexto del tatuaje. Yo sigo pensando que hay una infinidad Estilos. de diseños, de gustos, ¿no? Ajá. Pero creo que te digo, yo decía, hay cosas que no me pondría, pero a lo mejor lucirían bien en una piel. Claro. Pero pues ya los gustos de uno ya son como que a mí me gustó esta línea y creo que esto es lo que me pongo, ¿no? Para estar a gusto. ¿Y cómo te sentiste cuando regresaste de Estados Unidos? Dices que el movimiento seguía. Me sentí contento y también pues me pude dar cuenta que ya había pasado los años y que mucha banda ya se había casado, que una vez que ya te habías casado, pues también ya cambian las cosas, ya cambian los contextos, ya definitivamente ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo porque ya tienes compromisos, ya tienes hijos, ya tienes que trabajarle, a ver si móchate la moja, Sí, claro. ya no te pintes los pelos, y pues sí, son tus gustos, pero pues, síguele trabajando, ¿no? No está peleado, ¿no? Que al final, pues exactamente, o sea, ya ahora, te digo ahorita que regresé con los colectivos y vi cuánta banda sigue trabajando y sigue aportando, pues ya no, a lo mejor nada que ver lo que éramos cuando tenían los pelos parados, pintados, los pantalones rotos, ¿no? O sea, pero fue un precedente que nos vuelve a situar en un futuro. Cuando yo llego de Estados Unidos, porque me toca ver a Dead Kennedys todavía, los vi en Estados Unidos, ¿no? O sea, me toca ver así, un carnal me habla y me dice, güey, van a tocar Dead Kennedys hoy en el House of Blues, ahí en San Diego. Okay. Y tengo pases, güey. Vente, dice, saliendo del jale, vente. No, pues imagínate ver a alguien con esa línea, Ajá. con ese presidente como música y con puta, ¿no? Pues fue algo, pero también ver a tu país de fuera hacia adentro, te puedes dar cuenta cuánto potencial tenemos, ¿no? Cuando yo regresé, justo por eso, quizás llegué y me metí a mi comunidad y dije, ahora el trabajo tiene que ser desde aquí nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo hay, aquí lo podemos hacer, aquí podemos crecer, aquí podemos fortalecer, ¿no? Entonces, aunque ya casi no voy tanto a las tocadas, ya casi no estoy al tanto de lo nuevo, pero para mí sigue vigente eso, ¿no? Esas formas, esos gustos, esos estilos, ese amor. Escucho por ahí, no sé, a Negu Gurriak y me vuelvo a conectar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es la esencia que ellos quisieron transmitir en ese momento y que de esos años pues, a mí me llenó y que quise igual compartir con otros carnales que ya después pues dijeron, pero a mí me gusta este y a mí me gusta este. Ah, qué chido, qué bueno, porque al final no estamos peleados, o sea, la música es universal y el estilo que sea, y ahora pues hasta hay más estilos que llega uno a escuchar, ¿no? Sin que te conflictúe, porque al final también la letra cuenta mucho, ¿no? Sí, ya los estilos cambian, ya hay un montonal de estilos, pero a final de cuentas escuchas, la letra te parece interesante y la pones. Yo tengo un montón de música de grupos como tropicales y está muy bonita la letra, ¿no? Sí, Entonces claro. hay que sacarle lo bueno a cualquier género. Regresas de Estados Unidos, ahí viene una situación importante. Tú lo dijiste, ves tu país desde fuera. ¿Qué imagen te daba nuestro país desde fuera? Pues no valoramos muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate, viendo ahí a Zapata, ahí en la zona de San Diego está el Chicano Park. Okay. Y el Parque Chicano es un precedente de la lucha y de la resistencia de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Por qué? Permíteme hacer una acotación. El Parque Chicano es donde se juntan los de Lowrider y las personas, los cholos. Las danzas, los chicanos. Los chicanos. Por eso hablaba yo de la identidad. Y justo ahí, a un lado del kiosco del Parque Chicano, hay dos cosas bien interesantes, ¿no? Son los murales que tiene
porque tienen a Zapata, tienen al Che Guevara, tienen a la danza, tienen allá una Coatlicue grandota en los muros del puente que va a la bahía, pero hay una estatua de Zapata. Entonces me pasó algo muy, muy interesante una vez estando ahí. Yo llegaba de trabajar y fui allá porque allí yo practicaba danza azteca ahí, ¿no? Con un grupo de ahí que eran los toltecas en Aztlán. Entonces yo vi que estaban haciendo unas ceremonias, tenían a un señor de silla de ruedas y unos estaban cantando con un tambor y estaban esparciendo alrededor pues algo, ¿no? Entonces yo me acerqué y pregunté y dijeron que el señor de silla de ruedas había sido el escultor de la imagen de Zapata, pero que su hijo había fallecido y pidió que esparcieran sus cenizas a los pies de esa estatua. Y nosotros aquí estamos cercanos a lo que fue Zapata. De hecho, nosotros pertenecemos a les dicen como la tierra fría de Zapata, nosotros vertiente de esta zona oriente, porque la tierra fría de Zapata, porque los zapatistas que se establecieron en esta zona, hubo gente de Ozumba, de Atlautla, de Ameca, pues por eso el coronel, la calle del coronel fue zapatista, Silvestre López, ¿no? En Atlautla también hubo un coronel reconocido y condecorado por Zapata, en Ozumba, y entonces cuando yo me compré una playera de Zapata allá en un festival, ¿no? Y ¿por qué? Porque entonces yo entendía esa identidad, eso, y la danza a mí me ayudó a mantenerme, ¿no? Porque vas y trabajas, te pones a trabajar, llega un momento que se te olvida el día. Dices, ¿qué día es hoy, cabrón, no? ¿Cómo estamos? O sea, te pierdes. Pero para mí la danza, porque decía yo, estos carnales están aquí y nunca han estado en una ceremonia allá, de donde yo vengo, de donde están, y uno a veces no va, no participa, ¿no? ¿Qué onda, no? Entonces, claro que sí le das un valor a tu tierra bien, cabrón, en todos los contextos. Comida, bebida, tradiciones, formas, todo, cabrón, ¿no? Lo valoras más porque claro, lo tienes, ¿no? Claro, porque o sea, yo por lo menos estaba yo cercano a Tijuana y yo me subía y decía, yo estoy más cerca que todos, ¿no? Porque veía yo Tijuana desde donde yo estaba, pero pues, la banda que está más arriba, más adentro, que, pues, ¿qué onda, no? Pero sí, claro que sí, a mí me ayudó mucho eso, por eso es que yo cuando regreso, inclusive sigo el tema de la conservación de los bosques, he formado parte de algunos proyectos que han venido de otros países y que nos han ayudado y aclarado por qué la importancia de la conservación de los bosques, por qué la importancia de que sembremos sano, porque estamos en un proyecto de agroecología, ahorita un grupo de la comunidad Atlautla, hombres y mujeres, y eso hace que sepas qué te estás comiendo. Sí. Porque de ahí vienen muchas enfermedades, y digo, todo está ligado, la verdad, ¿no? O sea, digo, pues sí está bien que nos guste estas cosas, pero ¿de qué comemos? ¿Quién lo produce? Lo está produciendo nuestra gente, pero también hubo un tema difícil porque se está muriendo nuestra gente de cáncer por el exceso de químicos. Entonces, si no hacemos el cambio del formato y decimos, vamos a preparar abonos naturales, nos vamos a ir igual que todos por el tema de la ambición, por el tema de desconocimiento quizás, o por el conocimiento de decir, pues sí, échale ese, pues todos no, tú no te lo vas a comer, ¿no? Entonces, todo eso a mí, ahora, pues, que veo, digo, yo sigo escuchando la música, ¿no? O sea, a mí me prende escuchar las bandas viejas, cabrón. Veo los tatuajes, yo veo mis tatuajes, chale, como que ya les hace falta un retoque, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Esa es mi esencia y eso es lo que siempre quise compartirle a la zona, a las comunidades, a la gente, hombres y mujeres, porque inclusive cuando empezaron a llegar, fíjate, cuando empezaron a llegar los tatuadores, empezaron a tatuar mujeres, ¿no? Ah, ¿sí? En Atlautla. Entonces, porque, pues, o sea, había como que siempre es como cuando alguien, no es que sea la moda, sino es el gusto. Es que yo quiero eso, pero pues no hay esa posibilidad, ¿no? Pero si ya llegó esa posibilidad aquí, pues yo me atrevo y lo hago, ¿no? Okay. Y entonces hubo esas chances, esas oportunidades, y te das cuenta que, pues, que había esa necesidad también, entonces, pues, también la gente le atora, ¿no? Y es como se da todo eso. Acercas al público, acercas a tu comunidad algo que era desconocido,
y que en su origen es bueno, es para integrar a todas las personas, ¿no? Entonces, surge efecto lo que estás haciendo, lo traes para que se conozca y sigue estando vigente y se rompen barreras de género. Claro, sí, para nosotros era importante porque te digo, retomando el punk habla de identidad y del respeto hacia las mujeres, ¿no? Entonces tenías que tener esa línea ahí clara para que también hubiera esas oportunidades, esas posibilidades, ¿no? Entonces creo que yo siento que fue un parteaguas. Qué bueno que en este futuro que estamos hay muchas opciones en este momento y eso pues hace que nosotros de una de otra manera, pues al menos yo me siento contento, ¿no? Con haber aportado. No, no es querer quedar bien, más bien es saber que fue un granito de arena lo que se aportó en ese momento y ahí está, ¿no? Y bueno, ahorita es lo mismo que en el campo, ¿no? O sea, para que tú puedas comer tienes que sembrar un maíz, ¿no? Si quieres comer un elote, o sea, no es, está chido, siempre, no, nosotros somos campesinos, nosotros ahorita tenemos lechuga, cebolla, haba, acabo de pasar unos jitomates cherries a mi huerto familiar, cosechamos agua de lluvia y te cambia la mente. ¿Por qué? Porque al final no te vuelves una persona obsesiva, voy a producir para ganar tanto y sí, no. Al contrario, o sea, qué bueno que esto pueda llegar a más gente, pero porque sé lo que estoy vendiendo, porque hasta yo mismo me preparo una ensalada, así luego hasta la subo y la banda, ay, pero ya ahora ya eres light, no, estoy comiendo lo que produzco y está chido, ¿no? Sí. O sea, no es nada malo, y se siente ¿no? un gran orgullo, ¿no? De decir, claro, huevo, estoy comiendo claro, porque sé que lo puedo hacer y que aparte, por ejemplo, tengo 2 hijas, una está por titularse en una carrera de desarrollo sustentable, la otra pues está entrando al colegio, pero a lo que voy es que las dos saben sembrar, te saben sembrar maíz, te saben abonarlo, te saben levantar una cosecha. Y les dije, lo único que quiero que entiendan es que esto les va a hacer que ustedes tengan un valor hacia el campesino, hacia el que nos da de comer, porque a lo mejor ustedes sus carreras o sus vidas van a ser otras, pero no se olviden de esto, porque el día que el campesino deje de producir, todo se va para abajo. Nada, y se vio en pandemia, ¿no? Sí. ¿Qué te crees que yo en la academia de barberos le estaba cortando el cabello a un señor y él me comentaba que era campesino? Y yo le di las gracias, le digo, señor, mire, muchas gracias. Yo en mi infancia iba a ayudarle a mi abuelito al campo y noté que es un trabajo muy pesado y que no lo quería hacer. Digo, le doy gracias que hay personas que siguen trabajando el campo, Sí. que les apasiona. Digo, porque a mí en lo personal no me gustó el campo, no me gustó trabajarlo, pero sí me gusta consumirlo. Digo, mejor usted siga trabajando y venga acá a la academia y se le hace el corte gratis. Sí, pues al final son como diferentes roles que cada quien toca, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, si yo soy una comunidad campesina y una comunidad de montaña, y si soy montañista y si soy campesino, pues lleva lógica, ¿no? Sí. Claro. Digo, a lo mejor no todos los de la comunidad vamos a hacer eso, pero hay quien lo tiene que hacer. Y hay que dejar también eso como herencia, como base para que más gente lo siga, porque si no, el día que se rompan estas estructuras, estas bases, ya valimos. En todos los caminos, ¿eh? En todos los caminos. Tú estás en el no solo digo que lo hagamos, sino en lo hago, ¿no? Sí, tú no estás diciendo tú mismo. Ajá. Sí, pues era una frase que traían en ese momento, did yourself, ¿no? Que tú mismo, eso nos marcó mucho también a nosotros en esas épocas, porque decían, no te quedes cruzados de brazos, hazlo, participa, apoya, ¿no? Sé tú para que de esa manera pueda verse que en realidad está siendo coherente, ¿no? No nomás es hablar. Exacto. Si tú dices que de aquí a allá son 2 pasos, pues tú das los 2 pasos para que la gente lo vea, porque somos muy dados a eso, hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces hay banda que luego nos dice, ¿a poco sí siembran? ¿A poco sí está? Pues no es cuestión de presumir, pero ahorita, por ejemplo, a través de redes, sí luego subo los videos, estamos aquí, por favor, cómprenos, estamos aquí en la comunidad, estamos produciendo sano. Y si hay banda que sí nos contacta y oye, pues yo ocupo lechuguitas o yo ocupo esto. Qué chido, porque para poder crecer, primero tienes que fortalecer tus mercados internos. Primero dentro y ya después irte expandiendo. No pensando en ser grandes empresas, pero sí con otra línea
que sea algo que no sea agresivo, que sea saludable, Ajá. que la gente sepa el origen, ¿no? Yo a veces pues, como guía me dedico a dar recorridos, ¿no? Sí, A los campos de cultivo, para que la gente, hay gente que no conoce un árbol de nuez, sí, o sí sea, ha de sí te ser. come la nuez, ¿no? Pero no sabe inclusive el trabajo que lleva, por ejemplo, hablar de maíz, ¿no? Para que podamos levantar una cosecha, no es eché el maicito y hasta ahí ya hay solito, que no, pues el trabajo que lleva. Sí, claro. Entonces esas partes son igual a la par de todo lo demás. Qué bueno que se sigue construyendo la escena, que se Ujú. sigue fortaleciendo desde las tocadas, desde las expos, ¿no? Porque finalmente eso hace que nosotros sigamos entendiendo que no hemos estado equivocados. No, no, no. Cuando tú ves el tatuaje de tu generación y ves el actual, ¿qué diferencia encuentras? No, pues a mí me da envidia porque sí quisiera tener todo un brazo así como, pero pues Ajá. desde esas épocas, no ahorita, ¿no? Ajá. Pues ahorita digo, ya todo el mundo se proyecta con eso, ya, yo quiero todo mi brazo. Ya no te dice, hazme uno o uno así, ya te dicen, no, uno que luzca, que se vea así bonito, Sí. ¿no? Claro que sí hay un cambio y qué bueno que ha habido esa evolución para que de esa manera puedan lucir los tatuajes mucho más, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del tatuaje y del punk? Pues yo lo veo bien, el futuro del tatuaje lo veo de una buena manera. México se abrió mucho en ese contexto y ahora ya todo el mundo quiere llevar un tatuaje, si no es que uno más. El tema del punk pues, me he quedado un poquito estancado, sé que Ajá. como que resurgió la vieja escuela y pues sé que ellos son como la vertiente que está manteniendo, ¿no? Si surgen más propuestas, qué bueno, porque eso es lo ideal, pero Claro. mientras los viejos no se rinden y yo los veo y que ahí están, ¿no? Las bandas que yo conocí cuando éramos de los 90, ahí siguen y digo, qué bueno, qué chido, porque eso te recuerda a que es una lucha cotidiana en la que pues te recuerda qué tienes que hacer, qué te corresponde, ¿no? Para que podamos construirlo bien. Sí, nos comentabas que vas a hacer un nuevo evento, posiblemente este año. ¿Bajo qué línea lo quieres hacer? Pues normalmente es metal y algo de hardcore y de punk, ¿no? O sea, y a veces Ajá. hasta hip hop, porque pues hay banda que de la zona que lo hace y pues les Pues echamos la cáigale. invitación. Ajá. Estamos abiertos, porque al final eso, curiosamente, tuve un fanzine que nunca salió aquí lo traigo, fíjense, me lo Adelante, adelante, a encontré, ver. se llamó Divisiones Absurdas. ¿Por qué? Porque al final la idea no era que nosotros fuéramos por un solo estilo, sino que los diferentes estilos estuvieran fusionados. Ajá. Y fíjate lo que son las cosas, les hacía yo las entrevistas por carta a los Sí. grupos, ahí por ejemplo le hay una entrevista para Putri de Escuma, ahí viene A una ver. entrevista, ¿no? Entonces, pues, mandaba yo mi cartita y ahí me esperaba que regresara, ¿no? Y acá ahí viene la entrevista y acá, y ese fue el machote el que quedó, porque nunca salió a Ajá. la luz, pero bueno, pero la idea es, como digo, es que no haya esas divisiones, que al contrario, si hay algo en lo que yo pueda aportar, con gusto Claro, sí, hacerlo, sí, porque al sí. rato alguien va a venir a apoyarme de la misma manera. Sí, y va fluyendo, porque por decir, Claro, este documento ahorita en video va a quedar para la postre, así como los documentos físicos que tú nos traes, ¿no? Entonces se van cumpliendo los hay objetivos. una entrevista a Cenotap también ahí, o sea, imagínate de qué año estamos hablando. ¿No? Si eran parches o de stickers o de tocadas, ¿no? Sí, Sí, no pues, flyer, ¿no? sí, uh-huh. Ujú. Sí, Sí, pues son son. documentos con un valor Sí, incalculable. y justo pues les agradezco la invitación porque cuando el Mata me invitó y me dijo, le dije sí, porque yo soy una de las personas que me gusta que quede documentado los Claro. trabajos. Digo, esta vez me toca a mí, pero si va a haber más gente, que bueno. Ese es el disco de los Blackthorn, también eran mis compas, el Paul y el Armando, ¿no? Ujú. Que la verdad eran un death metal, pero con un buen punch. Ese Paul traía unas vocales con todo, con todo. Pero bueno, pues esa es la historia, ¿no? Dijiste de una entrevista a Cenotap por cartas. Ajá, y ahí ¿Cómo era eso? A ver, aquí o donde sea, está. tú les mandabas Ajá. las preguntas y ya ellos ya te contestaban, ¿no? Sí, ya está O de sea, toda, Pactum, sí, toda una Cenotap, carta le todo, mandabas de pero sus se preguntas. escribía a máquina con las máquinas de dedazo, Por eso, sí, yo les mandaba yo y luego ellos ya me devolvían la entrevista con Ajá, a ver, así, a no ver, era, vamos a no ver. era mano, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo, no. está Darnes, que eran de Cuernavaca, que tocaban trash, ¿no? ¿Y tú Este, después la reescribías?
No, ya ellos nos las mandaban contestada. Nosotros les mandábamos las preguntas y nos las mandaban contestada, ¿no? A ver, Sí. por decir, a ver, vamos a ver. Una pregunta que tú hicieras. Sí, aquí, Ajá, está. ¿por qué cambiaron su antiguo nombre al de Zenota? Pensamos que Darkness Cross era un mejor nombre para un grupo de black metal y nosotros somos o intentamos ser death metal. Ok. Aparte, Darkness Cross era un nombre muy estúpido. Así Ujú. lo decían Sí, sí, lo ellos en decían ese ellos, momento, ¿no? ajá. Sí, Ok. pues aquí está, por aquí están los Pactum, están Incinerador, que también fue una buena banda. Entonces estamos hablando que, Putrid Skull, mira, ajá, ahí está la entrevista con el carnal, mira, ahí está la alineación original, el Eddie, batería, el Arturo, y ¿cómo le decían al chino? Es que se me fue el nombre del chino. ¿Puedes leernos una pregunta, por favor? Sí, no, ¿cómo definirían su ruido? ajá. A nosotros no nos gusta ponernos etiquetas, pero al respecto hemos recibido varios comentarios que dicen somos green, noisecore, crossover, noise, etcétera. Pero para nosotros lo más importante es que si te gusta, le pongan la etiqueta que quieran. Ajá, fíjate, estamos hablando de que esto es un antecedente que tú hacías, es un documento que nos precede un antecedente de este formato de podcast. Ujú. Sí, Ajá, o sea, tú hacías entrevistas por cartas y nosotros estamos haciendo entrevistas en vivo y en video digital. Sí. Entonces, ve, mira, o sea, desde has participado entonces, sí. ¿no? Y, Desde el y principio. entonces, por ejemplo, una última pregunta que les hago ahí es Sí, adelante, algunas adelante. palabras para este fanzine. Sean ustedes mismos, no se dejen llevar por divisiones y diviértanse como a ustedes les gusta. O sea, desde ahí creo que esas posturas eran buenas con las que te identificabas porque no te incitaban a violencia, no te incitaban a dividirte, ¿no? Y creo que esas partes eran importantes. Ujú. Por eso Muy es que le importante. pusimos en ese momento divisiones absurdas porque Sí, sí, o sea, era no- ilógico que porque yo traigo los pelos parados y alguien el pelo largo o al pelo corto ya no podía ser mi amigo o ya no Ujú. podía yo identificarme con otras cosas, ¿no? El tú eres menos punk porque te ves menos punk, ¿no? Exactamente, entonces era ilógico, ¿no? Porque no tienes el visu completo. Igual con los tatuajes, ¿no? O sea, pues eran gustos, ¿no? O sea, que había que, hubo una época que los punks, sus tatuajes, el más famoso tatuaje eran las telarañas, ¿no? Sí. Todo el mundo traía telarañas en las rodillas, en los codos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era el formato, ¿no? Pero Sí, pues así era, ¿no? era parte de lo que se estaba viendo, ¿no? Claro. Pero no quería decir que si tú eras punk tenías que traer tu tatuaje de telaraña y el que no traía tatuaje de telaraña era menos punk, ¿no? Sí, No, no. o sea, no, eso no. Me pregunta Cubar Valencia, que te puedo preguntar si el diseño de los flyers de las tocadas del PGB, donde había unos punks. Donde había unos puntos, o cómo no, Yo tampoco entendí la pregunta. que, A ver, o sea, es que, bueno, Si el diseño de los flyers de las tocadas de los PGB, donde había unos punks. es que por ejemplo o sea, todas las armábamos nosotros, todas las armábamos nosotros, la ¿A qué te refieres, del, Cubar? Sé más específico. mira, esta por ejemplo, a lo mejor esta, pues era la portada, es que esta la usamos como portada De de varios una flyers, tocada, ¿no? de una Sí, sí, dejada me de acuerdo. varias tocadas, Ajá. ok. y sale del Chóstomo, porque esta fue la portada del Chóstomo. Posiblemente no, dice, ¿cuál es la portada que tenía Sí, unos pues, punks? Ah, pues mira, Es esta, probablemente. del fanzine. la del Al fanzine. fanzine, ¿no? Ujú. Ajá. A ver, mira, quizás sea esta. Aquí a nuestro seguidor que está. ¿A qué te refieres, Cubar? Probablemente. Sí. Fíjate, yo creo que incluso gente que nos está viendo desbloqueaste recuerdos, ¿no? Claro, Sí. pues es que es la memoria, ¿no? A la Ujú. cual nos, Yo como, interpreto la pregunta. Si el mismo artista de Ozumba diseñó todos los de no, los flyers. nada más y ya lo demás lo armábamos nosotros. Ah, entre ustedes. Sí, lo armábamos nosotros, sí. Íbamos armando las. Una de las ideologías del punk con el cual me identifico es hazlo tú mismo y acción directa. Es Sí. lo que ustedes siempre han llevado, ¿no? Sí, porque te decía, pues, por ejemplo, no nos gustó lucrar las tocadas, ¿no? Sí. O sea, si decíamos, bueno, si es un gusto que tenemos, pues vamos a cooperarnos y tenemos una banda que nos guste, pues ya la escuchamos, ¿no? Y aquí, pues hacemos el slam, ¿no? Ujú. Porque era parte de esa idea de contribuir al movimiento, de Claro. contribuir a la escena y que inclusive pues saber que podíamos juntarnos y cooperar pues era algo bueno para
saber que teníamos esa capacidad de organización, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Claro. O sea, hacer una tocada o un evento tiene que ver con organización, no es nada más dinero, ¿no? O sea, es sacar permisos, es tener la logística, ¿no? Es entregar los espacios, el que no hubiera violencia, o sea, todo va de la mano, entonces siempre esa parte, ¿no? ¿Cómo evitaban la violencia si en el slam? Pues porque originalmente el slam se sabía que tú entrabas a desfogar el cuerpo y que aunque si alguien te llegaba a pegar no lo hacía con una intención, más bien era la inercia del movimiento. Entonces no había el por qué un reclamo del por qué él me pegó a mí o yo le pego a él porque o sea, había gente que no conoce si tú haces del slam, ¿no? Entonces, como ese es un origen y si tú lo conoces, pues no te generaba algo más, Sí. ¿no? Pero siempre le pedíamos a los grupos que recordaran que el tema no era la violencia, porque eso también a los grupos les ayudaba en su imagen hacia donde estuvieran ellos que moverse o ir a tocar para que nos ayudaran nosotros también, ¿no? En ese contexto. Se hablaba de que que ese grupo no generaba o no contribuía a la violencia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que el slam es algo muy particular, porque el slam en su contexto original no está creado para tirar golpes. El slam está creado para desfogarse, pero lamentablemente la vertiginosidad, lo fuerte que es, hace que llegue a haber golpes. O sea, Sí, son pues, consecuencias. Hay gente que se calienta, ¿no? Hay gente que se calienta. Yo estuve en una tocada de Voodoo School, de Skakor, pero era preparatoria Fresno. Pero ahí me encontré a la vieja escuela de los punks y los skin y los catos. En ese tiempo yo era skin. Y estábamos en el skanky y veía que daba así la vuelta y todos estaban partiendo su madre. Y yo me encontraba así a la banda guerrera y así más relax, pero se encontraban otros tipos y pum, 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 con todo. Hubo muchos conatos de bronca, muchísimos. Yo salí ileso, ¿no? Yo no tuve pedos con nadie, pero antes sí era muy, muy reactivo. Le pegaban a mi amigo y yo, pum, llegaba a desmadrar. Es lo que no entiendo. ¿Cómo en las tocadas de Atlautla no había enfrentamiento? Es que te digo, bueno, para empezar, la poca gente que hacíamos el slam sabíamos qué representaba, ¿no? Ajá. Entonces, es como el que la gente lo viera y lo replicara, pero que se diera cuenta que nunca hubo problemas. Ajá. Eso marca mucho, ¿por qué? Porque como te digo, o sea, simplemente el hecho que llegaban a mi casa, mis papás nunca recibieron queja ni con los vecinos, ni con alguien de que, pues ya vinieron tus amigos y vinieron a pegar o vinieron a hacer... Nunca, al contrario, siempre sabían que llegaban porque pues yo era el que andaba ahí organizando y mi mamá ya decía, ¿no? Me acuerdo que decía, vienen tus amigos los loquitos, ¿no? Así que era como una manera de identificarlos. Sí, claro. Sin embargo, por eso el nombre. siempre hubo el respeto, hubo o sea, la banda siempre, de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? Entonces, y creo que esa parte te marca mucho porque de esa manera tú te vas dando cuenta cómo deben de ser las cosas, no como debieran de ser, cómo deben de ser, porque sí lo llevábamos a la práctica en realidad, ¿no? O sea, no necesitábamos ir a otros contextos para justificarnos, sino pues siempre sabíamos que había un parámetro, ¿no? Sí, y que eso era. Tú no estabas diciendo en un fanzine, vamos a generar paz. Tú estabas generando paz ya en tu evento, ¿no? Claro. No estabas diciendo, vamos a generar conocimientos. Tú ya estabas generando. Sí, lo compartíamos, porque era de más gente, ¿no? O sea, digo, desafortunadamente Meli no vive, pero él fue una de las partes también que aportaba mucho y que decía, vamos a hacer esto, y pues ahora le vamos a darle forma, vamos a juntar a la banda que le late y platicar, ¿no? Y en consenso, pues ya vemos que armamos, porque esa parte sí es importante, no era una imposición, era un consenso. Y a la fecha, ¿no? O sea, hay veces yo le digo a la banda, vamos a armar algo, como que se antoja, ¿no? Que una tocadita. Pues vamos a ver quién traemos. Entonces, como que ya ahí se va fraguando y ya a veces ya hay aportaciones. Pues yo tengo esta banda, ¿cómo ves? Pues órale, ¿no? Y eso ya hace que se enriquezca, ¿no? Pues antes sí tomábamos un poco más la decisión menos, porque éramos como 2 o 3 y andábamos visitando ahí como a la banda que sabíamos que le latía, y de esa manera ya venía toda una organización, y pues el hecho de juntar los dineros y para los pagos y pasajes y comidas,
ya irlo distribuyendo, por eso ir viendo qué banda, y que inclusive, por ejemplo, la gente que nos apoyaba con los alimentos, que era de Ozumba, compa el Casco, pues él no le gustaba el rock, le gusta la salsa, pero ahí andaba con nosotros y nos andaba apoyando, ¿no? Entonces esa parte también crecimos mucho en ese contexto, porque te digo, nunca fuimos claro, llegamos con un estilo, sí, pero pues la gente de repente a lo mejor nos dice, ¿qué pedo con esa raza? Pero nunca llegamos con otros planes de generar otras cosas más que lo que era, que quizás algo que eran nuestros gustos, los trajimos acá, ¿no? Yo fui a tocadas del 2010 en adelante y había mucha banda de la UNAM, entre ellos del Barra Brava de la Rebel. Sí, justo pues la gente que era el carnal que ya falleció, que fue el Gonzo, pues él perteneció a la Rebel, fue de los fundadores, de hecho, sí, el canal Gonzo, sí, porque a ellos les gustaba mucho el fútbol, me acuerdo. Date una anécdota, un día fuimos, el Punky se iba a casar, no sé quién de sus hermanos, entonces vino Chucho de Los Ángeles, y yo los iba a visitar aquí a su casa en Iztacalco, porque era un fin de semana, y entonces iban a juntar toda la familia. Entonces llego y dice el Punky, no manches, dice, vamos a, ¿qué crees que me están esperando en la estación de tren? Porque mañana tocamos en Guadalajara, pero yo no me voy ahorita porque está mi familia, yo llego mañana a la tocada. Y le digo, préstame unas playeras para vender, le digo, yo me voy. Me acuerdo que me costó 20 pesos el boleto en esos ayeres para irme a Guadalajara, entonces era mi ida. No, esa vez tocaron los gritos de protesta, me acuerdo, porque nos tiró esquina el vocalista ahí en su casa. Y entonces fue Constructores, fue tortura auditiva y fue coprofilia. Y entonces me acuerdo que cuando estábamos descansando, que estaban echando fútbol los del DF con los de allá, ¿no? Entonces, porque eran muy los punkis coprofilia, porque coprofilia era mucho de que les latía el fútbol, por el tema de las barras y eso. Porque muchos salieron del CCH Oriente, por ejemplo. Oh, ok. Entonces, a todo eso fue la banda que conocimos, el difunto Pitaya, que fue bajista de Constructores del Odio, un carnal bien chido también, bien buenísima onda. O sea, te digo, vas conociendo la gente, ¿no? Y te vas dando cuenta, a veces hasta de los gustos, ¿no? Entonces, claro. Por eso es que a veces, casi siempre cuando invitamos de los primeros, pues sabemos con quién contamos. Sí, sí. ¿No? Es como recordar, vénganse a echar un palomazo y siempre están prepuestos, mientras no tengan fecha, siempre están ahí disponibles, ya sea coprofilia o Constructores o Tortura, ¿no? Y que es algo que son de las bandas que siempre nos han dado el acompañamiento, pues. Y cuando empezaron a armar las tocadas, ¿sí había ese pedo del barrismo? ¿Cómo de fútbol? No, casi no. O puro porril. Pues más bien a ellos les gustaba, porque en realidad aquí en la comunidad, pues a algunos sí les gustaba, otros no, y más bien ellos cuando jugaban los Pumas los querían ver en la tele, ¿no? Para ahí ver si ganaba su equipo. Era un gusto, pues. Entonces así no inició con el pedo barril. No, ellos ya, cuando ellos empezaron por ahí, ya ese fue otra historia. ¿No? Ese es otro punto. Sí, les tocó a ellos allá en la ciudad. Bueno, que fíjate que entonces el punk también tiene otra vertiente, ¿no? Que es el deporte. Sí. Ya un poco extremo con cosas que se han visto de malas prácticas en los estadios, pero bueno, esas ya son otras, ¿no? Pero también tiene entonces su lado cultural, su lado de leer, su lado musical, su lado deportivo. Pues es como que una buena forma de vida. Pues al final somos seres humanos, ¿no? Con gustos, ¿no? Sí. Solo que pues por el hecho de escuchar cosas como el punk, que trae algo crudo en cuestión de la realidad, pues a lo mejor eso es lo que a mucha gente como que no lo entiende porque es esa postura, ¿no? Pero bueno, al final ahí está, somos seres humanos con familias, ¿no? Inclusive, ¿no? O sea, comemos, dormimos, ¿no? Nos caemos. ¿Y crees que el sistema sí te doblegó? Pues en realidad formamos parte del sistema, eso es una realidad, o sea, a donde quiera que vayamos, hablar de alternativa está muy complicado, ¿no? O sea, de una alternativa real, digo, solamente la gente que viven en comunas, ¿no? Y eso, quién sabe, ¿no? Pero finalmente, medios de comunicación, tú necesitas algo y lo tienes que comprar a través de, y tienes que, entonces, o sea, la verdad es que
Nunca o sea que el hecho es más bien, yo creo que sí formamos parte del sistema, pero nosotros sabemos qué queremos, ¿no? Sí, claro, Que esa es la diferencia, ¿no? tomar lo bueno del sistema, ¿no? Tengo Claro. la última pregunta para ti. Hay una canción que se llama El punk salvó mi vida y me hicieron esta pregunta. ¿Crees que el punk salvó tu vida? Pues no solo bueno, en una etapa de mi vida sí, porque con eso crecí yo, ¿no? Y después todo lo demás que se enrola, ¿no? Porque a mí sí me queda claro que todo está ligado, ¿no? Sí. Pero como base, inclusive la gente a mí, la banda se identifica conmigo a través de eso, sabe que a mí me gusta ese estilo y yo vengo de ese estilo y de esos gustos, ¿no? Entonces, pues a mí sí fue una plataforma, fue una base. Y te digo, pues va de la mano todo lo demás, porque cuando yo quise hacer tocadas, mis padres nunca me dijeron que no, cuando me tatué, pues nunca me hubo una negativa, ¿no? Entonces, fui construyendo a través de varias cosas más, ¿no? Pero claro que sí hay una base, ¿no? Y para mí, pues fue el movimiento. Qué bueno, muy bien, muy afortunado también de que tus padres te ayudaran, ¿no? Sí, claro. Ajá, mira, ya vamos a ir terminando esta entrevista, ha sido muy enriquecedora, pero queda algo que tenemos que valernos de que lo tenemos. ¿En qué red social te puede encontrar la gente que nos está escuchando? Para, si a lo mejor alguien nos está viendo y quiere andar más en esta historia que tienes aquí escrita, en lo que haces de tus eventos, ¿dónde podemos encontrar? Pues ¿Consumirlos? Normalmente estoy en el Facebook como Manuel Riva Palacio, ahí toda la banda, ahí subo todas las actividades que yo realizo, todas, de capacitación en el campo, de montaña, de temazcal, de inclusive de las tocadas de rock, ahí están. ¿Quieres platicarme del evento que va a haber sobre la pintura? Una que apenas publicaste en Facebook, Sentimiento de la Pintura. ¿Cuál? Es que no me acuerdo. Necesito buscarlo. Es que no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cuál es ahorita. Porque ahorita el evento que tenemos, pues realmente va a ser nada más bueno, pensamos que en noviembre pudiéramos armar algo, ¿no? Ya que nos comentaste. Ajá. Y pues una de las bandas, y eso porque escribí con Eddie, el baterista de Putrid, que ellos van a hacer una gira de 2 meses en varios estados y probablemente estemos nosotros. Ahorita ya en unos días tenemos que sentarnos para también, si concretamos algo, para ir viendo las demás bandas y armar algo, ¿no? Una pregunta que se me estaba escapando. En la Casa del Tatuador hemos estudiado y notamos que hay un patrón que se repite, que la mayoría de los tatuadores fuimos punkis. ¿Por qué crees que del punk nos hicimos tatuadores o a los tatuadores nos gusta el punk? Pues yo creo que tiene que ver la música, ¿no? La música, las letras, o sea, ese gusto del que tiene la música, ese punch, creo que es algo con lo que se identifica uno, ¿no? Esa energía, creo que es eso, ¿no? Muchas gracias, güero. Estuvo bien chida la plática. Esperemos tenerte para la siguiente temporada y nos sigas llenando de tanta cultura del punk y enriquecer el tatuaje. Pues gracias a ustedes, ¿no? Pues aquí andamos. Cuando gustes, aquí estamos. Lo poco que se pueda, pero sí contribuirlo porque es importante tener documentos que nos ayuden a entender los orígenes, ¿no? Porque sí, de repente apareció y de dónde viene o quién lo trajo o por qué lo trajo, ¿no? Y hacerte la invitación, cualquier evento que tengas, cualquier cosa que quieras venir a contarnos, no vienes, o sea, eso sí, están abiertas las puertas y hacerle entender a la gente que se ponga a seguirte, que se ponga a seguir el programa, que compartan, que se suscriban, que den like, que comenten para que esto siga creciendo y nos estamos viendo los siguientes capítulos. Hasta luego.